promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. (8:41) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero Fernando Benalcázar, experto, ex viceministro de Minas, y el economista Wilson Araki, analista y académico. Les invitamos para hablar sobre este tema que ha estado en debate, en discusión, la eliminación del subsidio a la electricidad a las mineras del Ecuador, partiendo de un hecho: como en todo país serio, responsable, con seguridad jurídica, tiene que cumplirse los contratos que suscribieron las partes, en este caso las empresas que hoy explotan los proyectos Mirador, Fruta del Norte, y el Estado ecuatoriano. Parte de esos contratos que devienen del 2012-2016 tiene que ver, por ejemplo, con la inversión en líneas de transmisión. Daría la impresión de que con el subsidio que se va a cortar a las empresas de explotación minera, simplemente esto les va a afectar, cuando aquí tenían que cumplir compromisos como la instalación de líneas de transmisión. No ha sido ninguna concesión el poner las líneas de transmisión. ¿Cómo ve este tema el ingeniero Fernando Benalcázar, de su experiencia? Buen día. Muy buenos días, Miguel, muy buenos días a los radioescuchas. Gracias por la oportunidad de aclarar estos temas. Veo que usted, como siempre, está muy bien informado. En efecto, en el Ecuador hay 3 contratos de explotación minera. 3. Uno firmado en el 2012 con la empresa Ecuacorriente, que es para la mina Mirador. Otro con la empresa Aurelian Landin Gold para la mina Fruta del Norte, que se firmó también en el 2016. Y el último, recientemente firmado en junio del 2024, tras un proceso en 3 administraciones con la empresa SolGold para el proyecto Cascabel. ¿Por qué es importante que mencione esto? Los 2 primeros contratos se convirtieron ya en ejecución, en explotación de mina, y desde el segundo semestre del 2019 tuve la oportunidad de ser parte de la inauguración y el arranque de esas 2 minas. Están produciendo regularmente. Cada contrato tiene su peculiaridad, pero algo que tienen los 2 contratos en común era, como usted lo dijo, la obligación contractual de construir una línea de alta tensión que unía desde la SUAY, desde Taday, a Bomboiza, en Morona, Santiago, y a sus minas respectivamente, demandando una inversión aproximada de $60 millones, de los cuales tanto la una cuanto la otra aportaron en los pagos y manejaron un contratista común. La una, si no me engaño, para no equivocarme, invirtió 22 millones Fruta del Norte y 35 millones la mina Mirador. El propósito era contar con esa línea de alta tensión que lleve a una subestación en su propia mina, en su propia minera, y con eso ellos siempre partir del hecho de recibir del Estado, a través del Sistema Nacional Interconectado, energía. Muy bien, tal vez en la época, consideraciones de ese momento permitían pensar que el país podía abastecer esa energía. Pero aquí viene un primer gran diferenciador en el caso de Fruta del Norte. Fruta del Norte siempre tuvo establecido blanco y negro que el Estado proveerá el servicio público de electricidad. Así de sencillo. Siempre estuvo concebido en el contrato y por ende sujetos al pliego tarifario vigente para nivel industrial. La mina Mirador, en los 5 primeros años, de acuerdo al anexo I de su contrato, tenía también algo similar. Tenía el compromiso del Estado de proveer la energía durante los primeros 5 años después de la construcción de esa línea de alta tensión. Fíjese la relevancia, que hasta se sujeta a un compromiso a que se construya eso, y una vez construida esa línea, el Estado proveería por 5 años. Eso quiere decir hasta finales del 2024, porque la línea se construyó a finales del 2019. Y aquí viene el extremo diferenciador con cualquier otro proyecto. Ellos en el 2012
en el anexo I, firmaron el compromiso de construir su propia central hidroeléctrica, el proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, mismo que abastecería 119 megas, toda la necesidad de energía de ellos para estos momentos de crisis y después de aquellos 5 años, es decir, proyectado hacia el año 2025. ¿Qué ha hecho la empresa? Contradictoriamente, no ha hecho nada. No ha hecho ningún seguimiento. En el 17 dijo, no vamos a construir. En el 20 dijo, no vamos a construir. En el 24, el vicepresidente legal, el abogado Núñez, sale a decir que no se va a hacer, que las circunstancias han cambiado. Y simple y llanamente, contradictorio, hace un año, en mayo del 2023, el representante legal de Ecuacorriente y a la vez representante de la empresa Hidrocruz, que es la que construiría, manda una misiva al ministerio de turno en la que, permítame leerle textualmente, comenta que subirán su producción de 60,000 toneladas por día a 140,000 y para lo cual la demanda de más energía de la cual actualmente dispone y la mejor fuente será mediante el proyecto Hidrocruz. Con estos antecedentes me permito informar a usted nuestro interés de continuar los trámites pertinentes para la construcción y operación. Se da cuenta las contradicciones. En el contrato, anexo I, dice que deben hacerlo hasta el 2015, debe estar listo. No está. 17 dicen que no. Incumplieron. Entonces usted hablaba de seguridad jurídica. El compromiso de las partes es mutuo. Un contrato es de buena fe para los dos. Entonces, aquí yo pongo sobre la mesa esto. Acabo de escuchar a la ministra que da la gran noticia que los buenitos, los grandes representantes de la empresa Ecuacorriente acaban de decir que en las próximas 48 horas se van a desconectar. Supongo que habrán comprado grandes generadores en tierra. Acaba de decirlo, 87 megas saldrán de la demanda. Les felicito. Pero no es un acto de buena fe exclusivamente. Es que ellos están incumpliendo un contrato y por más que ellos en su plan general de trabajo e inversiones hayan expresado que ya no lo van a hacer, el contrato de explotación minera firmado en marzo del 2012 sigue vigente. El anexo I sigue vigente. No ha cambiado. Intentaron en el gobierno anterior, en el gobierno de Guillermo Lasso, hasta llegaron a firmar un acta de acuerdo de las partes en la cual en el punto 4 se dice se eliminará el anexo I. Pero de ahí, al día de hoy y a este momento, nada ha cambiado porque ni en el gobierno de Lasso, la autoridad de turno, el ministro Santos Dalvite, firmó la adenda del contrato, ni en este gobierno lo han hecho. Y usted recordará las declaraciones del segundo viceministro de Minas de este gobierno, el economista Ocampo. Él dijo clarito, yo no voy a firmar la adenda del contrato porque hay aspectos técnicos que tienen que ser revisados y evaluados por más que haya un acta de acuerdo de las partes. Entonces eso es importantísimo de poner sobre la mesa. Ingeniero Benalcázar, a propósito de lo que usted señala, hoy diario La Hora, página 5, sección Economía, publica precisamente un reportaje, dice: subsidios a grandes mineras enterraron a la hidroeléctrica Santa Cruz. El gobierno de Daniel Noboa ha anunciado que terminará con la tarifa eléctrica subsidiada para las grandes mineras. La empresa china a cargo de Mirador, Ecuacorriente, se comprometió a construir una hidroeléctrica para autoabastecerse de energía. Ese compromiso nunca se cumplió. ¿Por qué el Estado no le obligó a que cumpla a la empresa china? Porque simple y llanamente el contrato tiene una estructura muy interesante. En el contrato, el anexo B es el Plan General de Trabajo e Inversión, mismo que en el contrato establece que es un referencial y que puede ser modificado. Ese anexo B fue utilizado en el 2017 para que ante el ministro de Minería del turno, el tristemente célebre ministro Javier Córdoba, famoso ministro que hoy está fugado. Exacto. Que está por Miami disfrutando. Ahí le dicen que ya no van a construir. Y después al ministro René Ortiz también le dicen, después que yo salgo de mi administración, le dicen que tampoco van a construir. Y esto es algo que impone la empresa. Exacto, pone la empresa en esa notificación, pero para que eso sea efectivo y vinculante, el contrato de explotación minera tiene que generarse una adenda firmada por la máxima autoridad en representación del Estado, que es el ministro de turno. Para esto comienzan procesos de negociación.
En el 23, en el 22 presentan al gobierno de turno, le plantean, tenemos que renegociar el contrato. Y el gobierno de turno, como es lógico, sienta mesas técnicas, 5, 6, 7 reuniones a lo largo de 4, 5, 6 meses, y en julio del 23 se firma un acta de acuerdo de las partes, en donde, pese a que hay informes formales del viceministro de Electricidad, en donde les dice claramente que a partir del 25 no hay forma que puedan abastecer las necesidades energéticas de la expansión de la mina, que es el famoso proyecto Mirador Norte o Mirador Fase 2, en donde ellos dicen voy a invertir $650 millones, pero también están diciendo que han invertido muchísimo más de lo que se comprometieron en el contrato del 2012, porque estaba previsto 216 millones para invertir en la central hidroeléctrica. Y dicen, simple y llanamente, señores, no les vamos a poder dar energía. Y pese a ese informe, el acta de las partes dice, vamos a eliminar el anexo I del contrato. El anexo I es toda la correspondencia y todos los acuerdos que tuvieron con el ministro Pastor, tristemente célebre también, que era ministro de Recursos Naturales No Renovables, y con el ministro... Procesado judicialmente, aunque le liberó un juez nacional que ya no está. Y con el ministro de Minería. Se firma todo ese... Queda todo eso claro. Entonces, es importante. Para precisar, eso fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Javier Córdoba, viceministro, Wilson Pastor en ese gobierno. Entre esos actores también está el mismo vicepresidente legal, aquel que en el portal de Noticias Primicias da declaraciones hace pocos días diciendo que ellos no construyen la central hidroeléctrica y punto, este señor Mauricio Núñez, y claramente pone eso. Él ha estado en todo el proceso desde negociaciones, conversaciones, firma del contrato, y ha estado todos estos 14 años. ¿Estuvo en el gobierno? No, él no estuvo en el gobierno. En la empresa. Él representaba los intereses de los empresarios chinos o de la empresa china. Entonces, queda sobre la mesa clara y evidente que no tener el recurso energético, me parece a mí que, a más de la discusión que estamos teniendo, desde el punto de vista gerencial, corporativo, estratégico, nadie invierte en un proyecto de los sectores que yo he estado, petrolero, minero. Yo no me meto 1.500 millones, 1.600 millones, 2.000 millones, si no considero dos aspectos vitales: provisión de permisos legales y sociales y provisión de energía. ¿Cómo yo puedo meterme en un proyecto, a no ser que haya caído en el canto de sirenas del correísmo de que íbamos a exportar energía en su momento? Porque también hay que ponernos en el tiempo. 2012 o 2017 soñábamos que vamos a tener toda la energía del país viniendo de hidroeléctricas, invirtieron $10.000 millones en eso. Pero, y tampoco hicieron bien las cosas. Correcto. Coca-Cola Sinclair, hay que decir. Así es. ¿Y cómo vamos a tomar decisiones de invertir como gerentes, como gerencias, si no tenemos energía? Ya, si me permite, vamos a dar la bienvenida al economista Wilson Araki, analista catedrático. ¿Cómo ve este problema, Wilson, que se ha generado por la crisis eléctrica, esta apertura a las inversiones y también el comportamiento de empresas en estas condiciones, como ha sido en la explotación de estos proyectos importantes de Mirador y Fruta del Norte? Buen día, Wilson. Buenos días, Miguel. Igual un saludo al ingeniero Benalcázar. Creo que es interesante lo que estamos escuchando y que nos lleva a hacernos una pregunta, ¿no? Que si no hubiesen habido estos apagones que están llevando a una crisis acá en el país, probablemente esto que nos acaba de conversar de manera detallada el ingeniero Benalcázar, probablemente el resto del pueblo no lo conocíamos. De que hubieron contratos y en esos contratos hubieron anexos en donde las empresas mineras estaban obligadas a generar soluciones para su autoabastecimiento. Y resulta que los gobiernos de turno que estuvieron en su momento no lo exigieron. Y quizá eso nos lleva, como digo, a hacernos esta pregunta: si no hubiesen habido los apagones, no se hubiesen visibilizado estas malas prácticas que, poniéndonos los lentes, si ustedes quieren, de la positividad en medio de la crisis, son estas oportunidades para
visibilizar lo que no se ha estado haciendo bien y que ahora, bueno, el presidente Noboa ha tomado la decisión de un poco hacerles ver a las empresas de este sector de que tenían que cumplir ese contrato. Quizá el momento en que se genere esta exigencia lleva a varios interrogantes, ¿no? Estamos a las puertas de las elecciones de febrero. Ya muchos analistas están señalando de que la medida que se toma, claro, está muy relacionada con cuidar la imagen política del presidente que va a ser candidato. Y quizá nos lleva a que este tipo de medidas, como usted bien lo señalaba, Miguel, den ciertas señales sobre el tema de la seguridad jurídica en el país, del respeto a los contratos. Pero como decía el ingeniero Benalcázar, esa seguridad jurídica, ese respeto a los contratos se genera construyendo confianza de doble vía. O sea, no solamente depende de que el Estado lo cumpla, sino que también lo cumpla la otra parte. Y parecería que la otra parte, que son estas empresas mineras, no lo estuvieron cumpliendo. Quizá ahora la medida que se tome, es decir, el cómo, se está queriendo presionar a que cumplan lo que debían haber cumplido hace mucho tiempo, y quizá en estos momentos, si ya hubiese estado construida esa central que se habían comprometido de autogeneración eléctrica, más bien hubiese sido un aporte al problema de escasez de energía eléctrica. Entonces, yo creo que esto nos lleva desde el punto de vista del análisis jurídico y económico, es que primero, si hay contratos, se debe de cumplir, y se debe cumplir en su momento. Y dos, que quizá el momento en que se está queriendo exigir el cumplimiento de esos contratos, se está tomando una medida que quizá lleva también a varias interrogantes, en el sentido de que la tarifa, ¿no es cierto?, eléctrica, que está establecido no solamente para las mineras, sino que para varias industrias, si ustedes quieren, está establecido en términos generales para todos. Entonces ahora, claro, se topan con, digamos, de ese grupo de industria, dice, bueno, vamos a afectar al sector minero, que quizá políticamente eso da puntos a favor, porque en la mente de la gente está de que el sector minero es una actividad que por su actividad genera un impacto a la naturaleza y en la mente de la población como que está que esa actividad no es buena, pero a la larga, si esa actividad se realiza cumpliendo una serie de requisitos sociales y medioambientales, al final puede también generar fuentes de trabajo y contribuir a la generación de divisas e ingresos al país. Entonces yo creo que va por esa línea, ¿no? De que esto nos lleva a un aprendizaje, de que hay que hacer cumplir los contratos en su momento, y lo otro, que las medidas que se tomen para hacer cumplir esos contratos, quizá la que ahora están tomando parecería que no es la adecuada, ¿no? ¿Y cómo tomar los correctivos en estas condiciones, Wilson? Bueno, en este caso, lo uno, que no es que van a construir por ejemplo, esta central para el autoabastecimiento de energía eléctrica, no es que lo van a construir de hoy para mañana, pero si esto ya se evidenció que no se cumplió, hay que exigir que lo hagan, ¿no? Hay que exigir que lo hagan, quizá eso va a demorar, Y lo otro, al final, el tema de las tarifas eléctricas, si usted quiere, están subsidiadas empezando desde los hogares, están subsidiadas a todo nivel. Entonces yo creo que eso habría que hacer un análisis técnico, ¿no es cierto?, un análisis técnico generalizado para todos los sectores, para ir sincerando esas tarifas, y esas tarifas, en definitiva, ya sinceradas, sean la base para que el sector que genera energía eléctrica se modernice, exista ese mantenimiento permanente de las fuentes de generación de energía eléctrica, y de esa manera se pueda
cubrir ese desfase entre la oferta y demanda de energía eléctrica, que como todos sabemos, esa mayor demanda está influenciada, lo uno, porque la población crece. Si la población crece, hay más demanda de servicios básicos, y uno de los servicios básicos es la energía eléctrica. Y lo otro que hay que señalar, también ahora hay una mayor demanda de energía eléctrica por la explosión digital que se generó luego de la pandemia del COVID-19. Esa es una realidad, porque ahora todos tenemos aparatos electrónicos. Ahora hay más demanda de ciertos aparatos para la movilidad, ¿no? Estos scooters, vehículos, etcétera, los mismos teléfonos, las computadoras. Entonces, todo eso genera mayor energía y, por supuesto, la demanda va siendo mayor que la oferta. Y si a eso sumamos el problema climático, en donde también eso fue un error acumulado, no solo de este gobierno, al final lo recibió el problema acumulado, pero claro, si está al frente del gobierno, tiene que saber cómo sacarnos adelante como país, y el resto de ecuatorianos arrimar el hombro para salir de esta situación. Pero, por ejemplo, pensando en los años en que este problema se fue acumulando, uno de los errores fue haber confiado en que la principal fuente de generación de energía eléctrica iba a ser la energía hidroeléctrica, es decir, depender exclusivamente de que San Pedro haga llover, cuando a la larga, y está comprobado en otros países, sin irnos muy lejos, el caso de Perú, lo que establecieron fue una matriz energética mixta, ¿no? Es decir, en donde en definitiva haya fuentes de generación de energía eléctrica de todo tipo. Pues yo creo que ese es un ámbito en el que hay que trabajar. Claro, no solo depender, ingeniero Benalcázar, de la hidroelectricidad, más del 70%, pero volviendo al tema de las mineras, tendrá que cumplir y tendrá no solo los contratos, que esto es obligación, no debiera hablarse de eso, cumplimiento de contratos de las partes, sino también avanzar con los compromisos que ellos se comprometieron y que no cumplieron. Así es, yo no quisiera generalizar, simplemente quiero aclarar. No son las mineras que tenían el compromiso, las mineras tienen blanco y negro una estructura en lo que es el abastecimiento y el pago de la tarifa. En el caso puntual de Ecuacorriente sí existe la obligación contractual de la construcción de Hidrocruz. Y en eso quiero resaltar, en el informe que yo hacía referencia de abril del 2019, lo voy a leer textualmente, dice, desde enero del 2025 hasta diciembre del 2031, horizonte de estudios del Plan Maestro de Electricidad, se requerirá la operación del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz de 100 megavatios o más, o de otras centrales de autogeneración para abastecer parcialmente a la mina Mirador y su expansión. Quiero dejar eso claro, es el caso puntual de la mina Mirador. También cité el caso de Cascabel. Cascabel, en cambio, de una manera proactiva, con una visión gerencial de futuro, dice, señores, yo voy a necesitar 200 megas, pero yo voy a trabajar de la mano con proyectos hidroeléctricos que se están o se desarrollarán en la zona de influencia de mi proyecto, al igual que con proyectos fotovoltaicos. Es decir, se está poniendo que a futuro, porque esa mina entrará en producción en los próximos 6-7 años, se considera el autoabastecimiento o trabajar con inversiones privadas que en la zona existen. Quiero solo aclarar eso. Y en el tema tarifario, ¿por qué es que yo felicité la decisión del gobierno? Y cuando le vi a la señora ministra también le felicité el rato que salía de la entrevista. Porque nosotros, como usted como persona, yo como persona, el ecuatoriano común, estamos sujetos en función del estilo de vida que tenemos. Cuanto más exigencia eléctrica, más demanda energética tenemos, más pagamos. La tarifa llega a ser hasta de 68.12 centavos por kilovatio hora, partiendo del más básico que es 9.1. Pero en esto de la clasificación de los de alto voltaje 2 en el pliego tarifario, en donde están estas, hasta el día de hoy siguen ahí las dos mineras, las empresas, las acerías. Fluctuando de este subsidio. Exacto, en ese subsidio ellos pagan de 5.43 a 8.14. La tarifa, no sé si llamarle subsidio, pero la tarifa en sí
es inconsistente comparativamente con el común de los corrientes al haber una diferencia de 5.43.814 versus 9.1, que es el punto de partida. Algún analista, creo que en Primicias o en La Hora, declaraba y decía, si considerásemos el precio más básico de generación y transmisión, mínimo debería estar alrededor de 10 centavos. Y no es descabellado, porque fijémonos en el contrato puntual de la mina Fruta del Norte, establece claramente que si se superaría los 10 centavos, el contrato define que habrá un factor de ajuste por el impacto económico. Entonces quiere decir que ellos, muy bien asesorados... Justo, ¿quién les dio estos beneficios en los contratos? Los contratos son procesos de negociación de las partes, en donde grupos que representan a las empresas y grupos que representan al Estado, que tuvieron asesoría directa de uno o dos consultores chilenos, se firmaron en el gobierno de Rafael Correa. Los dos contratos son firmados en el gobierno de Rafael. Con estos beneficios. Y ahora son los primeros que cuestionan esto. Correcto. Y después, en el gobierno del presidente Moreno, es cuando entran en arranque de producción en el segundo semestre del 2019, lo cual ha sido magnífico para el país, porque genera trabajo, dejan impuestos, el Estado tiene una participación de 52%, 52% de los beneficios en el caso de Mirador, 50% de los beneficios en el caso de Fruta del Norte. Entonces, genera impuestos, genera mano de obra y genera tecnología que trae para el crecimiento. El sector minero no es malo. El sector minero, todo lo contrario, va a ser el pilar económico de este país a futuro. Pero lo que sí debe haber... El que cumple con las normas, el que paga impuestos. Exactamente. Debe haber un compromiso contractual de las partes. Con respecto al medio ambiente. Ese es mi punto. Wilson Araque, las perspectivas con estas condiciones en las que estamos viviendo, primero por la crisis eléctrica y segundo por el cumplimiento de los contratos de estas empresas que no pueden eludir. Bueno, lo uno, creo que coincidimos con el ingeniero Benalcázar en el sentido de que si hay unos compromisos, hay unos contratos, se deben cumplir, porque al final ese es el mensaje positivo que el país debería emitir para, pensando en el futuro, ir generando las condiciones de ser un país atractivo para la inversión. O sea, yo creo que el momento en que se observan en los países que las partes que están involucradas en un convenio, en un contrato, cumplen sus obligaciones, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, esa es una señal positiva que se convierte en un factor que estimula la atractividad de la inversión. Y bueno, y lo otro, creo que pensando ya, bueno, en este momento nos hemos focalizado a esta decisión tomada por el presidente de la República, pero yo creo que pensando ya en términos generales del país, cada vez, por ejemplo, ahora estamos hablando del sector minero y de ciertas empresas del sector minero. Mañana pasado no sé de qué otro sector estaremos hablando. Por ejemplo, hoy escuchaba en un medio de comunicación declaraciones me parece, de la ministra de Trabajo, de que no sé si son cerca de 3.500 personas que ya han sido despedidas, ¿no? Pues el problema de esta crisis energética es que de a poco va salpicando y parecería que de una crisis energética vamos a terminar en una crisis económica, ¿no? La crisis económica. Y eso pensando en un país que luego de la pandemia estaba como un enfermo en proceso de convalecencia, de recuperación. Luego vinieron todos esos procesos de movilización que paralizaron al país en el 2022. Luego vino el tema de la muerte cruzada, luego de la muerte cruzada vino el tema de la inseguridad y ahora viene este tema de los apagones. Es decir, el enfermo que es la economía no termina de recuperarse, más bien termina como su situación va empeorando. Yo creo que el tema del que ahora digamos ya todo el país lo tiene claro que es un problema grave,
el de la situación energética que ahora lo estamos viviendo, que probablemente si San Pedro abre las llaves y empieza a llover, de acuerdo a las declaraciones de las autoridades gubernamentales, parecería que para noviembre ya los apagones serían mínimos, en diciembre casi no habría apagones, pero claro, pero si el país, ¿no es cierto?, no empieza a tener unos objetivos claros de mediano y largo plazo de cuál debería ser ese modelo energético real, en donde haya una participación tanto pública como privada, porque no olvidemos, empezando desde la Constitución, hay algunos límites en donde la responsabilidad se la deja de la inversión al Estado, cuando a la larga eso hay que abrir, hay que facilitar para que la inversión en el sector de generación de energía eléctrica sea diverso, público, privado, y en todos los tipos de energía, de generación de energía eléctrica. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, yo creo que, como digo, hay que pensar en ese mediano, largo plazo. Esperemos que los candidatos empiecen a hacer propuestas, pero que sean serias, ¿no? Que sean serias y que sean realizables para bien del país, porque caso contrario, imagínense, estamos viviendo una época en donde el mundo está en sus momentos más altos del proceso de digitalización. Y resulta que estamos hablando de una digitalización, pero no tenemos lo básico, que es la generación de energía eléctrica. Entonces ahí se pueden tener las mejores aplicaciones digitales, se puede hablar de que el país va a incorporar en todas sus actividades personales, empresariales, los medios digitales, pero si no se tiene energía eléctrica, eso se convierte en un cuento y el país más bien se quedará ahí estancado y no se adaptará, no se sumará a ese proceso de desarrollo en donde ahora el mundo funciona sobre la base del uso de equipos y de medios de comunicación digital, en donde la energía eléctrica es el insumo básico. Sin esa energía eléctrica, todo lo demás es cuento. Claro, es importante abordar estos temas estructurales y ojalá se sienten las bases, lo que venimos reclamando, para contar con una matriz energética equilibrada, que no la ha tenido el Ecuador, y aquí ha habido falla de todos los gobiernos, al menos de las 2 últimas décadas. Yo quiero agradecer y comprometerles a seguir hablando de estos temas al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, y al economista Wilson Araki, analista y académico en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias, Wilson y Fernando. Muchísimas gracias y a las órdenes. Gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Combina Nutella con tu pan favorito y haz que todos tus desayunos